Si sois amantes de la libertad de sufrir juegos y disfrutáis hasta de aquellos considerados extraños, entonces habéis llegado al lugar adecuado. Hoy vengo a hablaros de Loop 8 Summer of Gods, un juego que destaca por ser diferente a la mayoría, tanto para bien como para mal. Preparaos para una experiencia única. Este título, lanzado el 6 de junio de este mismo año, es un JRPG que fusiona diversos géneros como el RPG por turnos, la novela visual y elementos de roguelike, gestión de vida y citas. Básicamente han tomado una mezcla de géneros, los han metido en una batidora y han obtenido esta curiosa creación. Parece que se han divertido experimentando en el laboratorio de los videojuegos. El juego nos transporta a un mundo posapocalíptico en el que la Tierra ha sido invadida por unas criaturas llamadas Kegai. Como resultado, gran parte de la humanidad se ha visto forzada a vivir en el espacio. Nuestro protagonista, más genérico que un medicamento caducado de los años 60, es uno de esos jóvenes que vivían más allá de las fronteras de nuestro planeta. Pero parece que las criaturas invasoras no se conformaban con conquistar la Tierra, también decidieron colonizar el espacio. Así que, por conveniencia del guión, destruyen la estación espacial donde vivían los humanos, dejando a Nini, nuestro protagonista, como el último superviviente. Vaya, menuda suerte. Ahora el pobre Nini se ve obligado a regresar a la Tierra, a uno de esos territorios donde aún quedan algunos humanos. En Ashihara, su nuevo hogar, vivirá en la casa de su abuela fugitiva, asistirá a una nueva escuela y forjará relaciones con sus compañeros. Pero cuidado, los Kegai no están de humor para hacer farolillos con sus bajos. Están empeñados en perseguir a Nini, y eso no es ninguna broma. Afortunadamente, Nini cuenta con un poder especial que le permite ver los pensamientos y sentimientos de los demás personajes. Es como tener gafas de rayos X, pero en lugar de ver a través de la ropa, ves a través de las almas. Esto le será de gran ayuda para descubrir si están siendo controlados por los Kegai a los que deberá combatir. Estas batallas no solo determinarán el destino de Nini, sino que también el de los compañeros controlados y en última instancia el de toda la humanidad. Vaya responsabilidad la de nuestro protagonista. Pero no temáis, porque si fracasa, Nini podrá retroceder en el tiempo y revivir ese verano, teniendo así una nueva oportunidad para salvar el día. La ventaja de los bucles temporales. Vayamos ahora al apartado artístico, que es la guinda del pastel o del helado si prefieres algo más refrescante ahora que estamos en verano. El juego cuenta con una estética anime en general, con unos diseños de personajes atractivos y adecuados. Los personajes tienen detalles encantadores y expresiones emocionales que refuerzan su personalidad. Además, los fondos de cada zona son una auténtica obra de arte, desde un templo shinto hasta la escuela. Todo está tan bien realizado que te sentirás como si estuvieras de vacaciones en un folleto turístico. Y sin pagar un solo duro. Sin embargo, en el tema jugable, Loop 8 cae en picado más rápido que un patinador novato. Los controles son adecuados, pero el diseño del juego deja mucho que desear. Es un desastre, desorganizado y confuso, como un laberinto en el que siempre das vueltas en círculos. Los personajes tienen animaciones toscas, como si bailara la conga en cámara lenta, y el juego en general sufre de más lag que un corredor en una carrera de caracoles. Pero hey, al menos puedes tomarte un descanso y hacer la siesta mientras esperas a que cargue, porque tiene pantallas de carga cada 2 segundos. En cuanto al combate, es algo extraño pero clásico, como un unicornio con chistera. Tienes un equipo de 1 a 3 personajes que puedes reclutar, y todos ellos actúan independientemente mientras tú controlas a Nini. Hay 3 tipos de ataque: afectivo, amistoso y de odio. Parece una lista de estados de ánimo de una relación tóxica, pero en realidad son estrategias para vencer a los enemigos. Y aquí viene la sorpresa: no ganas experiencia ni mejoras estadísticas después de las batallas. En su lugar hay un sistema basado en lo que haces en el día a día. El juego te permite ir a la escuela para subir tus puntos de habilidad, hacer ejercicio para aumentar tu vida y realizar otras actividades para mejorar tus estadísticas. Pero lo más importante son las relaciones. Tendrás que hablar con los personajes y mejorar la amistad, el afecto o el odio según tus preferencias, además de vivir eventos con ellos. Todo esto para luchar contra un jefe cada pocos días y, si fallas, volver al punto de partida. Es como el día de la marmota pero sin Bill Murray. La historia está explicada de la peor manera posible, como si un loro hubiera mezclado todas las páginas del guión y luego las hubiera soltado al azar. No tiene ni orden ni sentido, como una canción de reggaetón sin letra. Parece que te lanzan datos confusos de vez en cuando y te dicen tira pa'lante, sin más información. Ni siquiera las historias de los personajes son relevantes, son como una charla vacía en la que de vez en cuando ocurre algo importante. Y lo peor de todo, es que los bucles temporales no aportan nada. Aunque guardas algunas mejoras, que se llaman bendiciones, para la historia no aportan absolutamente nada nuevo, y debes repetir las mismas conversaciones vacías una y otra vez. Es como estar atrapado en una reunión sin fin. A pesar de todos sus problemas, tengo que admitir que Loop 8 es un juego que me ha gustado. Al menos más que una película de terror en el día de San Valentín. Es cierto que tiene muchísimos fallos, desde los técnicos hasta los de organización y exposición de la historia. Pero una vez que aprendes cómo funciona y pillas las mecánicas y el día a día, se vuelve una experiencia algo placentera y entretenida, como encontrar dinero en el bolsillo de un pantalón olvidado. Además, la historia y los personajes tienen su aquel, sin llegar a ser algo destacable. Es cierto que se puede coger cariño a muchos compañeros y molesta cuando los pierdes, y una vez que entiendes la historia resulta decente.
Para poder completar el juego he tenido que realizar 3 bucles, sin contar el primero que es obligatorio. No creo que sea un título especialmente difícil porque si ya has jugado a otros RPG y has cogido el truco a la jugabilidad, se hace al menos mucho más fácil de entender que el final de Origen de Christopher Nolan. Además es importante destacar que el juego cuenta con una traducción decente al español. Los diálogos y textos están bien adaptados evitando confusiones o errores de comprensión, cosa que siempre se agradece. Sin embargo, es verdad que el juego tiene poco combate, como una pelea de almohadas entre gatitos, aunque no llega a enturbiar su esencia. Porque no todo en la vida es golpear cosas, ¿verdad? Si tuviera que valorar este juego del 0 al 10 le daría un 6. Tiene cosas interesantes, pero no sabe cómo juntarlas bien. Es como un intento de hacer sushi por primera vez. Si la historia estuviera mejor planteada, los problemas jugables solucionados y hubiera una mayor y mejor interacción entre los personajes, podríamos hablar de una nota más alta llegando al 7 o incluso al 8. Pero por ahora creo que este juego no es recomendable para la mayoría de la gente, solo para unos pocos a los que les guste el sufrimiento y la confusión. Es tan de nicho que difícilmente podríamos señalar quién es su público objetivo. Así que, como toda la vida, la mejor forma de saber si te gustará es probarlo. Pero no digas que no te lo advertí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es la primera vez que realizo una review a un juego en el canal, así que os agradecería escuchar vuestras opiniones y recomendaciones en comentarios. ¿Vais a probar el juego? Si lo habéis probado ya, entonces ¿qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios, os leo. Un saludo y hasta la próxima.